Ok, va. Héctor, ¿Qué tal, maestra? hola. Hola. ¿Quiere que comente un poquito de la película? ¿Sí, está bien? Sí. Bueno, yo creo que está como bien redondo las lecturas, la película y la música. Eh, pues no sé, la, bueno, todo me recuerda como una frase de una canción que me gusta un buen, que dice, la soledad es la ecuación de la vida moderna. Y así me acordaba un buen de esa canción de la vida moderna mientras veía la película, ¿no? Y bueno, ya la película se va desenvolviendo y si bien dentro de la película no hay como un momento donde la música de ambiente o la música de la ciudad se haga así como tal presente, ¿no? No hay algún momento o alguna escena. Sin embargo, una de las cosas que pensaba cuando empecé a ver la película, pues, había leído nada más el texto de Valerie y todavía no leía el de la escucha, la continuidad de la escucha, todavía no lo leía. Ajá. Y cuando estaba escuchando que aparecía la música de Satie en Ujú. la primera escena, me pareció así como que dije, claro, pues la música de Satie queda perfecto para una cosa así, ¿no? Y después del acto amoroso, queda súper bien Satie. Y luego aparece en otra escena, también en una escena así tranquila, como de contemplación, y luego vuelve a aparecer como caminando, y o sea, entonces, con la persona que la veía, le comentaba que la música de Satie, pues, se había hecho como, pues así popular, y que yo creía que sobre todo las piezas para piano eran muy populares por la ligereza de ellas, la simplicidad y pues esa manera tan digerible que tenía esas piezas. Y yo en ese momento, sin haber leído el otro texto, pensé, es que es música como para pasarla, ¿no? O sea, es música que viene bien a cualquier momento, o sea, es música que viene bien, pues, pues después de tener relaciones, o es una música que viene para estar mirando la lluvia, o es una música que viene bien, o sea, cualquier escena que yo pensaba en la música de Satie y yo decía, es que le viene bien a todo, ¿no? O sea, como que queda bien para todo. Entonces yo pensé, como es una música así, un poquito de relleno, pues. Y entonces ya cuando leo ahora el texto del mismo Satie, pues, que dice que es música, ¿cómo De de mueble? mobiliario, de De mobiliario. mobiliario. Exactamente. Entonces me vino así como, dije, wow, claro, o sea, pues él mismo sabía, o sea, él sí, o sea, estaba buscando eso justamente, ¿no? Y creo que es bien acertado porque se da cuenta que ahora ante la modernidad hay ahora una nueva necesidad y es esa necesidad de cubrir ese resto de espacios, ¿no? Porque ante la invasión, dice los Ujú. textos de la radio y de la música en todos los espacios, ahora pues el arte, la música, sí, la música de arte, pues, tiene otro objetivo, ¿no? No tiene el objetivo de estar ahí para no ser escuchada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, dice Satie, pues nosotros ahora vamos a hacer esa música industrial, o sea, esa música que es justamente para eso, o sea, para que, o sea, no es necesariamente que se tenga que escuchar atentamente, ¿no? Es simplemente esa música que va a comenzar a ser una cosa de ambiente. Ujú. Y bueno, digo, me parece súper acertado así, que llena como ese hueco, ¿no? Ese Ujú. hueco que hacía falta, digo. O sea, no es que uno, no sé, o sea, pienso en otras situaciones, o sea, y que pongas, por ejemplo, para hacer el amor, el tango de Stravinsky, ¿no? O bueno, a lo mejor quién sabe qué estado de ánimo estés, pues, o para que te pongas a, no sé, mientras estás comiendo, la consagración de la primavera, o alguna cosa así, pues, ¿no? O sea, como que no me lo imaginaba, sin embargo, todas las músicas para piano de Satie sí le vienen bien a cualquier momento de esos, ¿no? Claro. Se me hace súper,
acertado, súper interesante que haya caído como en esa época, que haya creado ese discurso, pues, y esa música que realmente me parece que logró su objetivo, ¿no? No busca el mismo objetivo que el arte dice, pero sí busca hacer una música industrial, ¿no? Y digo, pues ya haciendo como la referencia al mismo Adorno en el texto de eso de, pues la mercantilización de la escucha, ¿no? Como todo eso. Y bueno, hay muchas otras cosas que seguro irán saliendo ahorita en la Sí, plática, pero quería empezar sí. un poquito con eso. Muchas gracias. Sí, sí, no, de hecho sí, o sea, además hay una serie de elementos, o sea, lo que ahorita vamos a ver es cómo de una forma crítica, o sea, porque obviamente cuando Satie está, ¿no?, proponiendo la música de mobiliario, es una manera crítica, o sea, está pensando en esta escucha moderna que surge en las ciudades, pero también, creo que también por eso lo que hace Luis Mel es muy acertado, o sea, ya habíamos comentado esto, o sea, que la conciencia, digamos, de lo sonoro en el cine y sobre todo la conciencia como de la música, o sea, son pocos autores los que lo empiezan a hacer. Uno obviamente es Kubrick, ¿no? Luis Mel es muy importante, por eso se los dejé, porque además de que me gusta mucho la peli, que además lo que están retratando las No 100 ahí es justo el estado de ánimo de él, que es este estado de ánimo de la vida moderna también, que es el Sprint de París de Baudelaire, ¿no? Que es una especie como de, ¿no? Pues eso, ¿no? Como de aburrimiento, de tedio, ¿no? O sea, eso es también un sentimiento que surge en la modernidad, en las ciudades, ¿no? Un poco la figura del flaner, también de este paseante, un poco también o sea, no está entretenido, o sea, no va a pasear porque se entretiene, está vagando. Entonces, yo creo que es interesante porque Luis Mel se da cuenta de esto, ¿no? O sea, cómo puedes filmar, ¿no? Ese estado de ánimo, y lo hace con la música. Les digo que es muy interesante, y ahorita leemos el programa y ya le damos la palabra a Eric para que después seguimos como profundizando en las lecturas y los problemas, porque Luis Mel es el primero, o sea, es el primero que lleva o sea, bueno, tiene así este uso de Satie en El Fuego Fato, que por otra parte es una película que me parece increíble, pero es el que lleva a Miles Davis a hacer música para cine. Tiene una peli que se llama Ascensor al Patíbulo, donde justamente invita a Miles Davis, y Miles hace la música para la peli. Y o sea, lo pueden buscar, porque además es bien interesante. Ahorita si quieren, igual si nos da tiempo, ponemos un pedacito, se lo subo al rato, pero o sea, ahí en YouTube está también, o sea, cómo está Miles viéndolos, ¿no? Viendo las escenas y está improvisando, está haciendo la música sobre las. Entonces es como muy interesante la manera en que Luis Mel trabaja con la música y con los músicos, ¿no? O sea, creo que por eso me parece importante también que lo conocieran, ¿no? Vamos a leer el programa, porque siempre hay que leer el programa, ya saben, ¿no? Una cuestión meramente formal. Ok, ¿no? Vamos a ver. Eh, ya sabemos, filosofía de la música, ¿no? Aquí, pues eso, ¿no? Revisar, ¿no? Ay, perdón, aquí no. Revisar y analizar conceptos y ideas centrales de las estéticas de Benjamin, Adorno, Yankelevich, Deleuze, Guattari, Trías y Quiñar. Y bueno, también, bueno, Carmen, para que vamos a leer mucho. Vincular las ideas estéticas con las ideas musicales, como lo hicimos el semestre pasado, pero ahora de una manera más directa, porque como empezamos a ver, justamente, como vamos a continuar viendo hoy, pues también vamos a tratar de revisar algunos textos de los músicos, ¿no? Donde justamente plantean su concepción de la música, y esto vinculado con ideas pues, de algunos filósofos igual, ¿no? Messiaen, Varese, Kesh, Stockhausen, Xenakis, Ligeti, Fallman, entre otros, ¿no? Pensar cómo se modifica la creación, producción y escucha a partir del desarrollo tecnológico. Esto porque justamente ya toda esta parte, pues, pues, digamos, el desarrollo de la música, pues está obviamente muy vinculada, también por eso me pareció importante comenzar con este panorama que fuese Carmen en este texto, ¿no? De cómo justamente se está modificando a partir de la tecnología, pues, o sea, no solo pues, ¿no? La producción, la reproducción, sino también obviamente la escucha en términos musicales y en términos generales, ¿no? Da elementos para una filosofía de la música, tomando como hilo conductor la obra de Eugenio Trías, de los Pitagóricos de Oro, ¿no? Eso pues ya no tanto, ¿no? Pero bueno, la introducción, hoy, ¿no? Satie, vamos a hablar de memoria musical. Otro elemento que es muy importante, obviamente, en Satie, además de lo que
lo que está diciendo Raúl, o sea, Raúl Héctor, de la ligereza y esto, que hay una idea de ligereza que es muy importante también en Satie, ¿no? Pues la repetición, justamente, ¿no? La idea de repetición, ¿no? Y un poco volver a la idea de la atmósfera, ¿no? Pero la atmósfera justamente entendida de otra manera, ¿no? Como algo que no impone. Es un poco esto que decía de que la idea del mobiliario tiene que ver con una crítica a la forma anterior de la música, tiene que ver con esta idea de que la música nos impone emociones o estados de ánimo. Y entonces un poco, o sea, la música de mobiliario sería una música que no nos está imponiendo nada, ¿no? De aquí que, digo, no sea gratuito, que Cage sea quizás el primero que se vuelva a interesar en Satie, ¿no? Porque justamente, pues una de las cosas que Cage estaría planteando sería eso mismo, ¿no? Bueno, después Russolo, que no se conocen a Russolo, que es lo vamos a la próxima, Ruido y máquinas musicales, ahí Atali, Genealogía de la escucha, música y poder, Walter Benjamin y Teodoro Adorno, reproducibilidad técnica, industria cultural y creación musical, filosofía de la nueva música, música y tecnología, aparato estético, Schoenberg, espacio lógico musical, tiempo y subjetividad, la potencia de la música, éxtasis o hipnosis, ¿no? El odio de la música, las lecturas, pues bueno, Satie, Memorias de un amnésico, que es lo que vamos a ver hoy, Atali, ruidos, que eso lo vamos a ver después, Trías, lo de Schoenberg, Benjamin, lo voy a darte en la época de su reproductividad técnica, vamos a ver a Heidegger, y bueno, Quiñar otra vez, lo de la música, y bueno, de Carmen, pues ahorita la escucho en continuidad. Luego, Bataille, el nacimiento del arte y el origen, ¿no? Ahí lo vamos a ligar con Stravinsky, ¿no? La idea de lo sagrado, el reunir danza y música, la obra maestra, ¿no? Las lecturas, Bataille, la escuela del nacimiento del arte, Lavaniegos, la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, resonancias de una obra maestra, y bueno, ahí lo vamos a complementar con lo de Trías de Stravinsky. Luego, Cage, las moléculas sonoras, silencio y ruido, música para los pájaros, música ecológica y anarquía lúdica. Si nos da tiempo, pues hablamos un poquito de Fluxus, ¿no? Y bueno, ahí están las lecturas igual, vamos a leer una parte de, quizás no de silencio, pero sí de, para no atiborrarnos, de Para los pájaros, que son las conversaciones con Daniel Charles, y eso, ¿no? Si nos da tiempo, pues justamente lo de la música experimental, y pues echarle un ojo a la noción de paisaje sonoro de Murray Schafer, que justamente pues tiene también esta impronta, y bueno, acaba de fallecer el año pasado, entonces pues es importante rescatarlo, ¿no? Bueno, luego Deleuze y Guattari, que es el acto de creación, que sí ya lo vimos, pero un poco vamos a regresar a la idea, lo liso y lo estriado, tiempo pulsado, tiempo no pulsado, ritornello cosmos, ritornello caos, dispositivo sonoro, desterritorialización, improvisación, repetición, amplificación y máquinas musicales, plano de composición estética, moléculas sonoras y devenires. De ahí los ejemplos, los de Varese, Boulez, Messiaen, Stockhausen, ¿no? Ahí, bueno, música del tritotá, ¿no? Digamos cosas específicas, Xenakis, Ligeti, sobre materia de fuerzas, captar las fuerzas, integración sonora, bla, 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 flujos, ondas sonoras, divulgación, movimiento y circularidad del sonido, Chelsea, eso, ¿no? Y las lecturas, ¿no? El canto de las sirenas, imaginación sonora, Foucault, hay una conversación entre Foucault, que también es un filósofo contemporáneo, con Boulez, ¿no? Y que es muy bonita, chiquita, de Deleuze y Guattari, vamos a leer del Ritornello, el devenir música, modelo musical, que es la filosofía, hacer audible las fuerzas, y una parte de Varese, un textito que es Varese por Varese, que son unas cosas de Varese, una parte de música de la arquitectura, de Ramón Andrés Pensar y no caer, que tiene un texto sobre Ligeti, y Maki Solomos, que no sé si lo conocen, pero es el especialista justamente en Xenakis, Universo de la Sonoridad, Pardo, otro texto de Carmen, Contrapuntos de Invención, que sería como una síntesis de toda esta parte, y un texto de Michel Serres, que es un filósofo también contemporáneo que acaba de fallecer, se llama Música y ruido de fondo, que también es sobre Xenakis. Bueno, luego, si nos da tiempo, yo espero, ¿no? Música experimental, minimalismo, sonidos fijados, involución y músicas del olvido, aquí un poco, pues justamente la noción de música experimental, esta idea de Schoen, que Schoen, o sea, él era maestro alumno de Pierre Schaeffer, ¿no? De la música concreta, y desarrolla toda una noción del arte de los sonidos fijados, justamente para la música electroacústica, y él además tiene toda una serie de estudios sobre el sonido, o sea, y sonido en general, y también se ha especializado mucho, quizás es de los pocos teóricos que se ha especializado en el sonido en el cine. Bueno, y bueno, Feldman, que está ahí su texto, Pensamientos verticales, que es muy interesante leerlo, y para al final, si nos da tiempo,
Músicas nómadas y máquinas de guerra, y leeríamos este texto que me parece muy bonito, que no sé si lo conocen, de David Byrne, que se llama Cómo funciona la música, que creo que es un manual como para el mundo real de la música, o sea, lo que pasa después de que salen de la escuela, o sea, todo lo que tienen que saber, que es como desde, o sea, porque David Byrne, no sé si lo conocen, pero bueno, David es, bueno, vocalista de los Talking Heads, después se volvió solista, además tiene una disquera, es productor, pero también es fotógrafo, es escritor, es diseñador, es todo, ¿no? Y entonces, pues justamente, pues da una visión como muy general de justamente pues digamos, lo que sería, lo que implicaría la música en el siglo XX-XXI, ¿no? O sea, todas las cosas que uno tendría que saber, ¿no? Y es un texto maravilloso, digo, yo tuve oportunidad de conocer a David hace unos años, y, digo, es una persona como muy interesante y así, pero realmente el libro es muy sorprendente porque uno se da cuenta de que obviamente su cultura musical no solo, bueno, tiene que ver con el rock, sino obviamente, o sea, está citando a Bach, está citando, o sea, como historia de la música en general, de los instrumentos, de las salas de conciertos, o sea, como que sí tiene un conocimiento enciclopédico muy, muy impresionante. Y bueno, y es un texto que se lee muy fácil. Y esto a mí me gusta mucho porque que es Rastros de Carmín, que es la historia del underground, y Ruido y Capitalismo, igual le vamos a entrar a Ruido y Capitalismo en lugar, a este se los dejo para que lo vean algún día, pero aquí este es muy padre porque es una serie de ensayos de músicos y artistas sonoros, o sea, que van desde la música contemporánea, el noise y demás, que están justamente reflexionando sobre la música. Entonces, son textos como pues, interesantes porque justo abren problemáticas que no necesariamente vemos, ¿no? Bueno, ya saben, hay una bibliografía, ok. La evaluación, pues ya saben, ¿no? Bueno, podemos seguir haciendo lo que hicimos la vez pasada, que es la exposición, las participaciones, ¿no? Y los que no tengan exposición y participaciones, pues ni modo trabajo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ya le damos la palabra a Eric y ahorita para que, ¿no? Bueno, muy bien. Ok, Eric, ¿vas a compartir? Ya te puse. Vale, gracias. Am, listo. Ok, buenas tardes, compañeros, maestra. Bueno, yo voy a hablar sobre Eric Satie, mi tocayo. Bueno, su nombre completo es Eric Alfred Leslie Satie. Él nació en 1866. Fue un compositor con un estilo musical poco convencional y bastante original, y incluso fue etiquetado como alguien excéntrico, ¿no? Por su estilo musical y pues también por su vida personal, ¿no? Eh, Voy a decir algunos datos acerca de sus primeros años, que son, bueno, después de la muerte de su madre, se tiene que mudar a vivir con sus abuelos, donde aprenden en la misma localidad órgano. Tras la muerte de su abuela, tiene que mudarse nuevamente, se muda a París con su papá y su hermano, y ahí es donde, ya estando ahí, ingresa al Conservatorio de París, donde tiene pues una de las experiencias quizá que marcan más su vida, ¿no? Que es justamente esta cuestión de que los maestros lo tachaban de falta de talento, ¿no? Y en varias ocasiones, digamos, trató como de eh, intentar dentro del conservatorio, pero pues al final decidió abandonar esto y irse a, a- a otra localidad. Espera un momento. Ahí está, me había acordado. Se llama Montmartre. Eh, en esta localidad se hace amigo de un poeta que se llama Patrice Contamine. Y también ya establecido, se empieza a trabajar en un café cabaret que se llama Le Chat Noir, en donde su labor ahí eh,
es justo algo que ahorita estaban comentando. Él trataba justo de acercar la música a la gente. Entonces, su manera de componer trataba de que fuera lo más simple posible. Él utilizaba melodías o temas que popularmente se escuchaban y las integraba ya sea en su música para que la gente la reconociera o también las rearmonizaba para que pues fueran como amables, digamos, al público, ¿no? Este, aquí igualmente publica algunas de sus primeras obras, que son las más famosas, todas estas obras de piano, que son las gimnopedias, las ginocienes, las zarabandas y las ojivas. En cuanto a las gimnopedias, que son las más conocidas, y de hecho puse la tercera, que es mi favorita, en los ejemplos musicales en la página de, bueno, en el grupo de Facebook. El nombre viene estos festivales de danza y ejercicios militares que se celebraban en la antigua Grecia y que formaban parte pues como del quehacer diario de los jóvenes espartanos, ¿no? Am, Dentro de estas piezas, incluidas incluso las genocidas, ponen nombres muy extravagantes, ¿no? Bueno, que quizá distaban un poco de lo convencional, que eran estos nombres en las agógicas con el tiempo, que eran en italiano. Y pone, por ejemplo, lento y triste, lento y melancólico, lento y grave, o cosas así, ¿no? Incluso es cuando ya empieza a, a utilizar esto de no poner, ¿cómo se llama? Como limitaciones en los compases y cosas así, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a las gimnopedias, como dato también, se cree que quizá tengan alusión, o esto, digamos, este sentimiento de tristeza, de melancolía o de pesadez, tiene que ver justo con las marchas fúnebres que se celebraban también dentro de las mismas gimnopedias espartanas, en honor a los caídos. Entonces, quizá de ahí venga pues el origen o el por qué, de dónde, bueno, de dónde se inspiró, ¿no? Eh, También en esta época es cuando conoce a Debussy y tiene un vínculo muy cercano con él, ¿no? Junto con él trabaja en una orden que se llama la Rosacruz y ahí se vuelve maestro de capilla y compositor oficial, ¿no? Bajo esta orden, él compone varias obras, varias de ellas son la Misa de los Pobres, que está dedicada a Virgen María, el Tonos de Llamada de la Rosa Cruz y el Hijo de las Estrellas. Eh, Cabe recalcar que la relación que tenían Debussy y Satie era tan cercana que se cree que, bueno, se piensa también que Debussy no sería Debussy sin Satie, ¿no? Porque realmente influenció bastante en su, en su, en su música, ¿no? Y obviamente también Satie, diga, al revés, Debussy en Satie, ¿no? Aparte de esta relación con Satie, también, con Debussy, perdón, Satie también se relacionó con distintos artistas de diferentes áreas. Entre ellas está Suzanne Baladon, que fue, bueno, única relación amorosa que se le conoció, o que se le tiene registrada quizá, la cual pues dedicaba obras a ella, ¿no? También. Y que hay un retrato muy famoso que pintó Suzanne de Satie, ¿no? Y que se encuentra en el Centre Pompidou de París. También en esta época es cuando conoce a Ravel, ¿no? Y hay una influencia muy fuerte también de Ravel en la música de Satie, ¿no? Se, se piensa también que una de las obras en las que se nota mucho esto es en la obra Vejaciones, o en francés es Vexation, eh, que se descubre ya después de su muerte, ¿no? Eh, pero aparte de Ravel, también tuvo una relación con diferentes pintores, aparte de Baladón,
estuvo también relacionado con Zuloaga, con Picasso, que de hecho posteriormente va a trabajar con él, con Picabia y con Juan Gris. Eh, Igualmente, él forma parte del grupo de los seis, que se trataba de 6 compositores, ¿no? De franceses, lo tomaron como el santo patrono del grupo, ¿no? Este grupo estaba conformado por Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, George Auric, Louis Duret, no sé si estoy pronunciando bien, Germain Taillefer, y para ellos fueron seguidores del trabajo de Satie, ¿no? También fueron fuertemente influenciados por el trabajo musical que hacía, ¿no? Y bueno, eh, posteriormente, también Satie se muda a una localidad que se llama, no sé cómo se pronuncia, se llama Arcueil, y ahí es donde, harto ya de las críticas que recibía acerca de su música, ¿no? De las cosas inusuales o que no había claridad en su música, supuestamente, él decide ingresar a la Schola Cantorum, que estaba bajo la dirección de Albert Roussel y Vincent Dandy, que eran 2 compositores bueno, etiquetados quizá como dentro del romanticismo, postromanticismo, ¿no? Que su estilo era ya, pues, básicamente los límites de la tonalidad, ¿no? Y bueno, en esta época, una de sus obras que quise también destacar es Sócrates. Se trata de una sinfonía lírica en la cual deja de lado pues todas estas anotaciones como un poco irreverentes o inusuales y se toma de manera un poco, bueno, bastante seria este encargo, ¿no? Que fue aparte, un encargo de la princesa de Polignac. Esta obra se trata de una obra cantada en voces femeninas. Se trata de música recitativa, muy cercana al canto gregoriano, ¿no? Y influenciado obviamente en el estilo compositivo, muy influenciado por todo lo que aprendió en la Schola Cantorum, ¿no? Eh, Satie se sentía identificado fuertemente con Sócrates, y esto pues obviamente fue porque le llevó 2 años eh, de estudio de los tratados de Platón, ¿no? Y seleccionar de ahí los textos y dividirlo y organizarlo en 3 partes, ¿no? Las 3 secciones que consta esta pieza es el retrato de Sócrates en la ribera de Ilisus y la muerte de Sócrates. Y voy a decir una cita que está aquí, que es de Maurice Sachs, algo así, Sachs, el cual relacionó justamente al filósofo con el músico, ¿no? Maurice es un poeta de la época también. La cita dice así: Satie tenía, como Sócrates, un físico poco agraciado. También, como él, una apariencia cualquiera, pero también como él, una grave inteligencia y un reino interior y ese sentido de lo divino que está en el fondo de algunas almas. Y bueno, esta obra primero fue estrenada para piano en el Salón de la Princesa, ¿no? Y bueno, cuenta la leyenda que un asistente se dio cuenta que había lágrimas en los asistentes, ¿no? de la presentación, especialmente en la muerte de Sócrates, ¿no? Que sí los conmovió. Posteriormente, la partitura fue editada en 1919 y en la presentación pública fue presentada ya al año siguiente, pero ya en una versión orquestal, ¿no? Y en esta presentación, la obra pues causó lo contrario, ¿no? No causó ningún tipo de impresión como lo causó en la primera vez, y los espectadores, al contrario, lo tomaron como una farsa, como esta música de cabaret bueno, o sea, sí, como
a esta música que la que estaban acostumbrados, ¿no? De cuando trabajaba en el cabaret, y se rieron y lo tomaron como pues un farsante, ¿no? Una bufonada, y pues al contrario, ¿no? La intención de Satie era totalmente, pues, lo contrario, ¿no? Realmente aquí sí, era totalmente serio su intención, pero pues bueno. Después de esto, siguió otra de las obras que quizá también causó mucho revuelo en su, en su vida musical, y se trata del ballet Parade de 1917, la cual es una colaboración, bueno, es un trabajo en equipo, que ellos mismos denominaron como ballet realista. Y estaba formado por notables pues de la vanguardia de ese entonces, ¿no? Se trataba de Cocteau, que fue el de la idea y libreto, Leonide Massin, que él se encargó de la coreografía, de Picasso, que se encargó de la escenografía y pintó los telones, el vestuario y decorados, ¿no? Y obviamente Debussy, Satie se encargó de la música. Y bueno, características y elementos que tiene la música en esta pieza, bueno, en esta obra, perdón, es que hay secciones de metales, ¿no? Que se identifican muy claramente. Y tiene elementos de ragtime en algunas partecillas, ¿no? Entonces, además de eso, añadió ruidos y sonidos de máquinas de escribir, timbres eléctricos, bocinas de automóvil, de sirena, botellas con los que hacía pues bueno, el sonido, ¿no? Se golpeaban. Entonces, esta obra causó un gran escándalo, al punto de que pues la gente en los medios pues la tachó al igual que su otra obra, ¿no? Y justamente por todos los elementos que englobaba la obra, ¿no? Porque en ese entonces apenas estaba como es como en auge el cubismo. Entonces, todos los elementos que integraba Picasso y aparte la música y estos elementos de ruidos y cosas así, salían totalmente de lo convencional, ¿no? Entonces fue un gran escándalo, pero hubo una persona un poeta, que quizá que defendió, más bien, defendió esto, y trata de Guillaume Apollinaire, que bueno, lo puso como una joya de Boulevard, y lo catalogó como una obra surrealista, ¿no? Eh, y él mencionó que constituía un punto de partida de un espíritu nuevo, ¿no? De un movimiento, y el movimiento dadaísta y futurista lo tomaron también como, pues, como una referencia, ¿no? Y a Satie también como como un ídolo, ¿no? Y bueno, ya como para finalizar, entre sus últimos años, Satie se acerca, bueno, tuvo más acercamiento hacia la religión en esta etapa de su vida. Él fallece en París en 1925, fallece de una cirrosis, me parece, y bueno, como influencia fue un precursor del minimalismo, ¿no? Y el impresionismo. Y pues fue una referencia de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Como bien lo mencionaron, su música, o al menos el catalogaba, no recuerdo el nombre, pero justamente tiene que ver con esta de la música de mobiliario o de fondo. Él decían que, bueno, que su música como de fondo, ¿no? Pues por todas las características que había, pues en las diferentes obras que él realizó, ¿no? A lo largo de su vida. Y bueno, pues eso sería todo. Y pues gracias. Gracias, Eric. ¿Quieren comentar algo? Muy bien. Bueno, no, es que justo Satie es que está muy adelantado. Bueno, hay unas cosas que ya están, por ejemplo, lo que vimos de Nietzsche, por ejemplo, ¿no?
Sensación, ¿no? O sea, justamente esta idea de la repetición, ¿no? Es una idea que, bueno, que va a estar en Ravel también, que es otro que pues ya no lo vimos, ya no nos va a dar tiempo de verlo, lo tenemos que haber visto el semestre pasado, pero bueno. O sea, esta idea de la repetición, las músicas repetitivas que justamente está adelantando, pues como decías, el minimalismo, o sea, justo esta cosa que está, bueno, él está más ligado justamente a Dada, ¿no? O sea, un poco, lo que está haciendo es muy interesante, ¿no? Porque en cierto sentido, o sea, una está dando cuenta de, o más bien se da cuenta él, de que hay un cambio en la sensibilidad que tiene que ver con el surgimiento otra vez, ¿no? De los medios de grabación y reproducción sonora, del radio, etcétera. O sea, que la música ya es otra, o sea, que se necesita una música diferente para el modo de vida justamente moderno. Y, o sea, en ese sentido, o sea, este cambio de sensibilidad que tiene que ver también con la tecnología, ¿no? O sea, creo que él es de los que se da cuenta de esto, junto también con los futuristas, ¿no? Que por otro lado también podemos ver un vínculo muy fuerte, a Rousseau lo vamos a ver la próxima, por eso les dije que el texto de Carmen podíamos leerlo desde la segunda parte, pero que aquí hay, o sea, la intuición también común es esta ampliación de, digamos, del ámbito de lo sonoro musical a incluir justamente los ruidos, no, no solo de la ciudad, sino justamente, pues eso, ¿no? Que también es un antecedente de la música concreta, ¿no? Empezar a meter estos sonidos, pues, de sirenas, de artefactos o cosas, ¿no? Que esto también es muy interesante. Y lo otro, o sea, obviamente, o sea, esta cosa, digo, por decir algunos elementos, ¿no? Porque, pues, digo, ahorita podemos ir como abundando. O sea, dense cuenta cómo en Satie, por eso decía que en él esta idea de lo que se va a convertir después en música, que esa es un poco la desgracia, ¿no? Que esta música de mobiliario, como él está pensando, lo está pensando como un gesto crítico, que tiene que ver otra vez con esta sensibilidad, que tiene que ver con lo que está en el texto de Valéry también, de esta ubicuidad que va a tener la música, pero que después va a ser tomada, o sea, para otras cosas, ¿no? O sea, nuestra idea de eso es, digamos, una idea que ya no es crítica. Pero en él, o sea, sí tiene que ver con un gesto crítico frente a eso, ¿no? A una jerarquía también, o una forma de relacionarnos con el arte, que por ejemplo lo vamos a ver también en la siguiente clase, en Benjamin tendría que ver con una relación aurática con el arte, ¿no? Y también esta cosa de que el arte, o sea, que esto es muy de las vanguardias, muy de Dada, de volver el arte a la vida cotidiana, ¿no? Ya no tener esta separación entre arte y vida, sino más bien que el arte sea parte de la vida, ¿no? Y lo otro es justo esta crítica, ¿no? Que tendría que ver con, ¿no? O sea, este paso del arte a la vida también es romper estas jerarquías de esta música, ¿no? Digamos, ¿no? Hacia académica, o sea, que está por encima de lo demás. O sea, yo creo que él ahí en estos gestos de introducir o de inspirarse en foros musicales y al revés, ¿no? De introducir en sus composiciones elementos de la música popular, ¿no? O de la música que está como de moda, ¿no? Como el ragtime y estas cosas. O sea, es justamente romper esta jerarquía, ¿no? Y un poco una apertura, justo te podemos decir que es una apertura de oído, ¿no? De repente sí, también por eso otra vez a Cage le va a interesar tanto a ti, porque en Satie tenemos ¿no? Este oído abierto que no solo escucha los ruidos de la ciudad, porque también su música tiene que ver mucho con eso, con esos paseos que hacía de la Cuera al Chat Noir, ¿no? O sea, porque se iba caminando, ¿no? O sea, de ir justamente integrando todos esos elementos sonoros a la composición, ¿no? O sea, todo ese paisaje sonoro, ¿no? O como diría Carmen, ¿no? Esa escucha en continuidad, vertirla también en la música, que creo que es interesante, ¿no? Muchas gracias, Eric. Luis. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues es interesante cómo se vincula todo esto con los textos, pero también creo que para nosotros ya en esta época no es tan raro como escuchar el término de música de fondo o como lo que me hizo sonar a mí lo de música de mobiliario, lo de la música de elevador, que le dicen mucho al jazz, por ejemplo, bueno, cierto tipo de jazz, ¿no? Como en los elevadores. Pero imagino que cuando empezó este auge leía en el texto en el capítulo 3 de la escucha en continuidad el invento del telarmonio, que se concluyó ya en 1906 y que es el primer instrumento enteramente electrónico y polifónico. Y cómo
se, se esparció, ¿no?, por todos los hoteles, restaurantes, teatros de Estados Unidos y quebró porque fue un negocio redituable. Inclusive estaba leyendo que había sobrevivido al desplome de Wall Street, había quebrado ya con el boom de la radiodifusión, ¿no? Entonces, eh, esto viene a esto que decía de cómo la música empezó a llenar el espacio como un elemento, así como es la luz, como podría decirse inclusive como un elemento arquitectónico, algo que forma parte del espacio, ¿no? Que ya no tiene este carácter que aparecía tanto en los conciertos, en la ópera o en las fiestas, ¿no? En festivales, en todo eso, ¿no? Y pues me imagino que Eric Satie mm, se mencionaba que era una persona muy inteligente, ¿no? Y él, creo pensar yo que mucho de su inteligencia venía de su capacidad de observar su entorno, ¿no? Y como nos decía que llegó un momento en el que el tedio habitaba, ¿no? En los lugares, en cualquier lugar donde uno se desarrollaba, pues él empezó a manifestarse, ¿no? Con esto que es la música, ¿no? Y su forma particular de hacer música y de las obras que creo, como las hipnopedias, que son las que tengo más presente. Eh, Del texto de Debussy ya lo terminé de leer de la entrevista y lo que me pareció más interesante fue la parte de la crítica de los críticos, cómo él partía de que le caían muy bien, que él consideraba que eran personas muy felices, pero como que entre modo de sarcasmo señalaba que, que eran personas que en una hora de esfuerzo podían hablar sobre años de trabajo, ¿no? Me imagino que pues él recibió críticas, ¿no? Porque cuando uno innova o crea, pues está expuesto, ¿no? Pero me gustó la forma en la que lo expresó, parecía como que no era una crítica, pero a la vez sí, ¿no? En lo particular, ya para cerrar mi participación, eh, creo que ahorita es en el ambiente en el que me desarrollo tocando, y eso es común que suceda, que a veces la gente va a un restaurante y yo estoy tocando y no consideran que la música está de fondo, ¿no? Que nada más es un elemento del propio restaurante y rompe ese tedio que se generaría si no estuviera la música ahí, ¿no? El ruido de los comensales, el ruido de los tenedores, cuchillo, cortando comida, todo eso, ¿no? Pero también hay momentos en los que la gente sí pone atención a la música, ¿no? Y ya tienen como ese elemento de, puede decirlo, como crítica o de observación, ¿no?, de la propia música. Entonces, es bastante interesante el texto y bastante interesante este concepto de la música de mobiliario y cómo lo describía como un elemento del espacio. Eso me Sí, pareció sí. muy De la bien. nueva experiencia de la música, ese es un poco el punto. Digamos que, por eso digo, aquí lo que es interesante es que eso se va a trastocar. Quizás lo que está, o sea, lo que está más cerca ahorita lo vemos, ¿no? Pero, o sea, nada más para que lo piensen. O sea, lo que está más cerca de la idea de música de mobiliario que tenemos ahora no es la música de elevador. Digamos que esa es como la apropiación del capital, que es lo mismo que lo de la música, o sea, toda la música de elevador en los supers y de todos lados, ¿no? Que es el musac. Pero él no estaba pensando tanto en el musac, está pensando más en algo como lo que hace Brian Eno con la música para aeropuertos, que justamente es generar una atmósfera. Esto mismo que estaba pensando Debussy, de la atmósfera, es eso, es una atmósfera, pero que te envuelve, ¿no? O sea, sin imponerte, ¿no? Y que puedes estar distraído o puedes estar atento. O sea, también el punto, otra vez, lo de la atención va a ser importante, porque es también quitar del centro, por eso decías, volver el arte a la vida cotidiana, quitar del centro al artista. Es una borradura del artista, por eso es un gesto crítico también. Ya no estoy, yo no es, ay, el músico, o sea, otro ejemplo que me gusta poner siempre cuando vemos aquí, por ejemplo, no sé si conocen a Gorilas, esta banda, que lo que hacen es, o sea, son los dibujos, o sea, tú vas a un concierto de Gorilas y nunca vas a ver a Damon Albarn, que sufres porque nunca lo vas a ver, porque lo que vas a ver son los, ¿no? Porque sí, así como de, ay, todos lo queremos ver, ¿no? Pero justo el punto es, lo que quieren es un poco eso, que sea una experiencia de la música por sí misma. Eso es un poco, creo yo lo que está pensando Satie.
Que ya no sea, es que es fulano, porque ya en esta época ya empieza la industria cultural. Ya empieza esta cosa de, y entonces también es una borradura de la música. Esto que decía, ¿se acuerdan de Debussy que decía? Que la música sea como una persona discreta. Es esa misma idea. Yo creo que los dos están en lo mismo, de no imponer cosas, ¿no? De no hacerte sentir, o sea, cosas, ¿no? Y eso, de ellos borrarse también. Otra vez, aquí hay una crítica, ya lo hemos visto, al virtuoso y estas cosas. Ellos están criticando todo este modelo que se da en la academia, en la industria, en los conciertos, o sea, todo esto lo están criticando, ¿no? Muy bien, gracias, Luis. Juan Pablo, luego Mariana y luego Andrés. Hola, buenas noches. Y un gusto volver a verla. Hoy Igual. vernos todos, ¿no? Em, pues, Eric Satie, creo que siempre me ha parecido, bueno, por obviedad, excéntrico. Pues, por ejemplo, como menciona cómo tiene un horario estricto para cosas tan minuciosas como a tal hora es la hora de inspiración y ahí agarró la inspiración. O que quería hacer él quería ser el líder de una secta y que tuviera millones de seguidores de túnicas negras, por ejemplo. Cosas así distintas. O sea, él siento que siempre se peleó con varios formalismos. Tenía un hombre que estaba rebasado, bueno, él era un hombre rebasado de sentido del humor, que le gustaba vivir y que le gustaba que el arte formaba parte de su vida y que no fuera el arte ajeno a su vida, ¿no? Y me gusta mucho de ese tipo de detalles de su vida, como por ejemplo cuando Debussy le cuestiona que debería escribir música que atendiera más a la forma. Y él, todo enojado, empezó a escribir y compuso 3 piezas en forma de pera para piano. Y y bueno, y bueno, podemos destacar un montón de piezas que tienen títulos chistosos o que tuvieran un fin paródico, como por ejemplo la sonatina burocrática, burlándose de la sonatina en do mayor de Clementi. Y concentrarnos bueno, más bien poniendo atención a lo que decía ya de lo que era la música de mueble. Yo lo interpreté también, no solamente como un fin de poner a la música como un personaje no involucrativo en tu vida, sino que también una música que fuera capaz de ayudar a la gente a ser más efectiva en su día a día, en su industria, en su trabajo laboral. Porque, por ejemplo, yo pensé, por ejemplo, como ahorita tenemos en YouTube, por ejemplo, uno busca lo-fi, hip hop, synthwave para estudio, ¿no? Y es un tipo de música que no te va a distraer, o sea, que no te va a distraer por lo carismática o por los motivos artísticos, pero te va a motivar lo suficiente como para que no pierdas tu concentración en alguna tarea o algo. Y son situaciones en las que la música le encuentra un sentido más que el de ser evocativo o expresivo. O sea, yo creo que sí veo ahora a Satie no solamente como alguien con mucho carisma, burlón y vividor, sino también como alguien que buscaba la eficiencia en la vida, ¿no? Que buscaba llenar los recovecos, buscaba pues resolver un problema como alguien inteligente haría, ¿no? Y ahora hablando sobre las lecturas, pues me sorprendió mucho ver que lo de Valerie, el texto de Valerie, fuera de 1928. La verdad es que sí me sorprendió porque pues habla de... Es de 1900, pero se publicó hasta el 28. Ah, entonces me sorprende más todavía. Sí, es así como... Porque pues básicamente está hablando de lo que ya tenemos hoy, ¿no? O sea, me sorprende que haya sido tan visionario de ver que de todas las bellas artes, la música sería el más fácil de reproducir y liberarse de la atadura del lugar, ¿no? De ser espontáneo, que la podíamos disfrutar cuando nosotros quisiéramos y agarrarla y bailarla en cualquier lugar y en cualquier hora, básicamente, ¿no?
Y, y el texto de Carmen Pardo Salgado, pues discute mucho eso, ¿no? Lo de la radio, que ahora sí la gente podía, como lo dice McLuhan, la radio se tomó como un tambor tribal en el que perdían, bueno, que el hombre era capaz de unirse a una tribu, de compartir algo con la gente, ¿no? Y de cómo la radio, pues tuvo muchos usos, ¿no? No solamente para música, sino para fines políticos, fines gubernamentales y también funciones narrativas, ¿no? Como a mí me suena mucho lo de Orson Welles, la anécdota esta de que recreó la historia esta, la famosa historia de la invasión de los marcianos, de H.G. Wells. Y y de cómo mucha gente se lo creyó, bueno, dice que mucha gente se lo creyó que era cierto y estaban todos apanicados, pero pues era una forma, ¿no? Una forma más de la revolución de la radio y luego vino la grabación y luego vino los aparatos electrónicos y eso, ¿no? Y luego el tercer apartado pues muestra mucho del problema que ahora vivimos hoy en día, ¿no? El problema de que ahora tu música normal y la que se supone que sí es expresiva, pues cómo puede llegar a ser low-fi, ¿no? O sea, cómo puede llegar a ser nomás un personaje extra en tu vida sin ninguna atención, ¿no? Y cómo, bueno, a lo mejor yo pienso en cómo eso también ha ayudado, cómo se ve la música ahora, ¿no? Como un simple personaje ahí arrinconado y que se le ha quitado la atención merecida cuando es el contexto. O sea, cuando el contexto, básicamente, o sea, si el contexto que merece mm, que, que le prestemos atención, ¿no? Si es música popular, a lo mejor no le puede hacer caso, pero pues mucha gente ya vive con la idea de que la música no debe de tener esa atención y ven a la música que tiene expresión artística pues dice, ah, pues está bien, o está bonito, y no le provoca nada, ¿no? O sea, ya no hay pues una dedicada atención para poder buscar el mensaje a través de las obras de los compositores artísticos, ¿no? Sí, Y eso me parece muy interesante. sí, sí. Gracias, Juan Pablo. Mariana, muy completo. Pues yo tengo algunas ideas alrededor del texto de Carmen. Creo que uno de los puntos muy importantes es que Satie hace una crítica a esto que es lo que llama como el ensordecimiento del entorno, porque justamente con la evolución de las máquinas nos encontramos en un mundo demasiado estimulante en lo sonoro, ¿no? Entonces aprendemos a omitir y dejamos de estar tan presentes en el entorno, ¿no? En el momento. Y entonces eso pasa también justo cuando escuchamos música con estas cosas que ya mencionaron los compañeros, ¿no? La música de elevador, la música en los aeropuertos, o como dice Luis, que está tocando en un lugar y que la música está ahí, ¿no? Pero realmente no le estás prestando atención. Entonces, la composición de la música empieza a obedecer a otras necesidades, ¿no? La ejecución de la música empieza a obedecer a otras necesidades. Entonces es una crítica que me parece muy interesante em, sobre, bueno, la música de mobiliario, que habla sobre la falta de concentración del oyente y que intenta que el oyente se vuelva a integrar con lo que está escuchando, ¿no? O sea, es justo que estos sonidos que escuchamos cotidianamente, que nos parecen ruidos y entonces no les prestamos atención, que les prestemos atención, ¿no? Porque al final, siempre que estamos más presentes en el mundo, la experiencia de estar con vida es distinta, ¿no? Y también algo que, bueno, esto tal vez ya es idea mía, pienso que puede ir muy de la mano como cómo evolucionó la música y los sonidos y el uso de la tecnología en la música a partir de este momento y de esta crítica que hizo Eric Satie, es que en el pasado los compositores hacían una imitación de la naturaleza con su música. Y ahora creo que no es tan distinto de eso, porque al final es una imitación del entorno. Ya no es del entorno natural, pero sí del entorno en el que vivimos. Probablemente todas y todos los que estamos en esta clase
hemos tenido más conexión con ese entorno que con la naturaleza, ¿no? O sea, es parte de quiénes somos, es parte de cómo vemos la vida. Entonces, creo que esta obediencia de lo fugaz, como dicen, que la música empieza a fungir en torno a eso, viene de ahí, ¿no? O sea, que al final es una imitación de lo que está a nuestro alrededor y que creo que es importante no desconectarnos, ¿no? Es muy fácil caer en ello, pero también vivir en este mundo moderno es lo que nos hace ver la vida de la manera en la que la vemos. Claro, claro. O sea, ese es un punto muy importante. Ahorita voy a regresar a ese punto, o sea, porque justo es una de las claves, justo creo, de la innovación que hay en estos autores, ¿no? Y la advertencia que hay también, ¿no? Gracias, Mariana. Andrés. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a empezar como a aventar cosas porque la verdad no tengo así una línea. Bueno, ahorita que el primer compañero que habló, que hablaba como de la música de Satie, en especial de las gimnopedias, creo que, bueno, lo que busca, creo, Mal, es como observar, bueno, yo creo que eso sucede mucho con toda esta música repetitiva, es como observar un abismo, ¿no? Y estarlo como analizando y saber que estamos ahí y podemos salir o no podemos salir, ¿no? Y bueno, eso es un poco de lo primero. También, bueno, cuando leía Valerie, Valerie, primero leí este texto y luego leí a Carmen y sí, como que primero me quedé así como, bueno, porque estamos leyendo un texto de 1920 y tantos sobre grabación, sobre todo esto, ¿no? Y me saltó mucho esto de industria de lo bello. Habla de una industria, lo cual me imagino que bueno, yo no soy sociólogo, me imagino que para que haya una industria tiene que haber un producto y un consumidor, ¿no? Y entonces se me hace como muy profético todo esto que dice Valerie, que después lo extiende Carmen Prado, ¿verdad? Completamente. También, bueno, menciona a Cage, que es como, yo imagino, el punto importante de este tema, ¿no? Por la escucha, por la escucha urbana. Habla del landscape, pero también creo que tiene el credo en US, también usa el radio y, y, y bueno, algo también que me gusta mucho es todo este tema de la repetición. Creo que desde que empezamos el curso pasado a bueno, yo creo que ya lo había mencionado un poco, o sea, como que mi escucha se dejó de muchos prejuicios y de muchas cosas y me clavo con todo y ya estoy como obsesionado, ¿no? Y justamente esa palabra, ¿no? La palabra obsesión en el arte se me hace como la más adecuada y, y bueno, yo defiendo bastante la música de salón. Bueno, yo le llamo música de salón, ¿no? Que puede ser desde el ragtime hasta el reggaetón, ¿no? Música que por largo el tiempo fue música para bailar, ¿no? El rock, no sé, la música disco, con sus matices uno que otro, pero pues yo me puedo quedar en una esquina escuchando un techno de media hora o una base jamaicana de dembow, ¿no? Y yo creo que lo que importa es cómo vives la música, ¿no? Y, y ¿qué más? Tengo más cositas. No, porque se me olvida. Bueno, un poco también de lo que habló de alejar al músico, ¿no? De la música. Me acordé mucho hay un programa de la Filarmónica de Berlín donde tocan puro bares y me acuerdo que empiezan con el poema electrónico y llega el director, pues imagínate un director bien cabrón, ¿no? Perdón, pero llega, explica de lo que se va a tratar y pone la grabación y todos se quedan callados, ¿no? En una sala de Berlín
llena de 5,000 personas, ¿no? Entonces creo que eso tiene demasiado valor para lo que viene a ser, pues todo lo que explica Carmen Prado sobre el sonido en el ambiente, ¿no? Y bueno, y todo este viaje del capitalismo inundado en la música, que la verdad es un tema larguísimo, pero bueno, eso es todo lo que quiero comentar. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Osvaldo, ahorita digo algo y le doy la palabra a Jenny. Hola. Hola. Pues sí, yo creo, de hecho, ahorita que Andrés tocó ese compositor a Varese, pues yo creo que es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con lo que escuchas a tu alrededor en algún tiempo de tu vida. Porque pues Varese estuvo en la Segunda Guerra Mundial, creo, o Primera Guerra Mundial. Entonces, él en la obra Ionización, que pues, es una obra totalmente que cambió, digamos, el repertorio tanto para la música contemporánea como la música de percusión, pues es un claro ejemplo de cómo incluir dentro de un repertorio, sí, instrumentos típicos de un ensamble de percusión, pero también con máquinas, ¿no? O sea, porque hay partes en las que, o bueno, hay algunas partes de percusión que pues simulas una sirena o engranajes, etcétera, ¿no? Entonces, pues aquí, a mí me encanta eso, porque pues sí, realmente tú cuando la escuchas o la tocas, pues sí se crea un ambiente como si estuvieras en pleno campo de batalla, ¿no? Las sirenas, como la simulación de los tanques de guerra, los disparos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso se me hizo como muy profundo de parte de este compositor, porque realmente está reproduciendo lo que su oído captó y todos esos sonidos que quedaron tan marcados pues sí, cuando él estuvo en la guerra, ¿no? Y pues también este caso, como los compositores que también se mencionan en los textos, como Platillo Solo, ¿no? Que pues compusieron música tratando de imitar igual máquinas y pues que hicieron o que tuvieron una propuesta realmente original, ¿no? Que cambiar un poco esa monotonía y un poquito más en pluralidad de todo lo que se escucha. O sea, otra manera de escuchar la vida cotidiana del futuro o el presente de una manera menos monótona, ¿no? Y pues, bueno, decir, también me interesó mucho esta parte de la ubicuidad o de la realidad sensible que se menciona en los textos, porque pues sí, de alguna manera el hombre lo conquista, o bueno, sí, la humanidad trata de conquistar la ubicuidad a través de la grabación de sonidos, imágenes, etcétera, ¿no? Y que lo logra. Y que pues sí, esto, como dice el texto, nos da una realidad sensible a domicilio, pero me recordó mucho también a un texto que leí una vez de Adorno, en donde dice que pues sí, es un beneficio, pero que también somos vulnerables ante eso, ¿no? Porque a partir de la industria, pues, no, bueno, o sea, la sociedad ahorita, pues es consumista, ¿no? Obviamente, y que por estos factores, pues somos vulnerables, porque pues, no somos sujetos ni objetos, más bien somos un objeto, ¿no? Y que pues también con esto el arte como que se devalúa, o sea, con todo esto, ¿no? Todo lo que escuchamos, como lo que decían de la música de elevador, etcétera, ¿no? Se pierde esa seriedad del arte, ¿no? O sea, la gente como que ya se acostumbra a, pues sí, estar como estandarizada, a escuchar ciertas cosas y ya tener una imagen de eso y no cambiarlas, ¿no? Se pierde una interacción realmente con el arte y la música. Pues bueno, eso es lo que quería decir. Sí. Pues sí, estar como alerta de todo lo que escuchas, etcétera. Pues sí, estar presente, ¿no? Y no ignorarlo, como decía Mariana. Pues bueno, era eso nada más. Sí, muy bien, gracias Osvaldo. Voy a decir unas cositas, porque si no se me va. Aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, como que justo todo o sea, digo, Valéry, el texto de Valéry, que es el más viejo, les decía, pues es un texto que hasta donde dice, o sea, como lo escribió en 1900, se publicó en 1928, como señala Carmen. Le hablo de tú porque es mi maestra. Y justo, o sea, es un texto que está, como decía, pues es un texto casi de ciencia ficción, porque lo que está mostrando pues es algo que nosotros ya vivimos, ¿no? Pero que en la época pues obviamente era algo que apenas empezaba, ¿no? Y
está en la misma línea, es contemporáneo obviamente pues, del agua de Satie, también por eso lo estamos leyendo, ¿no? Porque justamente pues, es el mismo momento histórico pues, surge la radio, surgen los aparatos de grabación y reproducción sonora, etcétera. Y con eso, como decíamos, surgen otras formas justamente de relación como dice Valérie, no solo esto implica un cambio en la industria de lo bello, sino justamente lo que implica es un cambio en la sensibilidad, como decíamos, ¿no? Pero esto tiene obviamente dos lados. Hay una cosa que decía Mariana que me llamó particularmente la atención, porque, o sea, creo que en un primer momento, que es el momento de Valérie, el momento de Benjamin, que lo vamos a ver en la siguiente clase, o sea, el momento de Satie, son momentos críticos, donde ellos ven toda una potencia crítica en estas nuevas formas de escucha, en estas nuevas formas de reproducción sonora, ¿no? O sea, como que ven todas las posibilidades afirmativas, o sea, esto que dice Valérie, ¿no? O sea, ya antes para escuchar música, pues tenía que haber una serie de coincidencias en el universo para poder escuchar música. Ahora puedes escucharla en el momento que tú quieras, ¿no? Pero digamos que también tiene el otro lado, porque si bien, y un poco lo que decía Mariana, estoy de acuerdo, o sea, yo creo que los músicos antes, o sea, como ciertos músicos, pero además esto lo vimos, Debussy, el gran gesto de Debussy es el mismo gesto del impresionismo, que es salir del estudio e ir a escuchar otra vez la naturaleza. El paisaje sonoro de Satie, lo decíamos, es la ciudad. Y es los ruidos de la ciudad, pero los ruidos de la ciudad que también ya están impregnados de esta otra sonoridad que entra con el radio, que entra con los discos, etcétera. Por eso su música está impregnada de esto. Ahora, la pregunta que tendremos que hacernos es en este devenir, porque un poco lo que va a pasar con el radio, ¿no? Con este tipo de cosas, que es también lo que va a decir después Adorno, es que se da una automatización de la escucha. Y no solo una automatización de la escucha, sino lo que ya estaba apuntando Mariana, o sea, una especie de sordera. O sea, la escucha distraída o descentrada no es una sordera, más bien es estar como confundido con eso que está pasando. ¿Sí? Y en cierto sentido también hacer que emerja. Por otro lado, y que esto yo creo que es un punto común entre la música contemporánea, o sea, que surge aquí, ¿no? Y el arte sonoro, es que aquí ya la preocupación es por el sonido, ya no por las notas. Por eso se rompe esta distinción entre el sonido y el ruido. Por eso ya entran las sirenas, por eso ya entran ¿no? Los tenedores, ya entran, ¿no? O sea, como todos estos elementos que antes no se tomaban en cuenta, ahora esos son parte también de este paisaje sonoro. Y también son elementos que son llevados a la música. Pero ahora, demos un buen quito. ¿Nosotros qué? Ustedes no escuchan el mundo, se la pasan con sus audífonos. ¿De qué estamos hablando? O sea, ahí hay una pobreza, o sea, no existe el paisaje sonoro. De ahí que, por ejemplo, un planteamiento como el de Murray Schafer sea tan importante, ya no escuchamos. Porque lo que hacemos es irnos en nuestra cápsula, que se los vengo diciendo desde el semestre pasado, o sea, venimos en nuestra cápsula oyendo los sonidos que nosotros creemos que son dignos de ser escuchados. Todo lo demás no lo escuchamos. No escuchamos a nuestro alrededor, diría Cage. No escuchamos, ya lo habíamos visto también con Debussy. Si no escuchamos a nuestro alrededor, los miles de sonidos que están ahí. Entonces, aquí hay un punto que sigue siendo problemático, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? La cuestión, así como en la música, o sea, son dos cosas que van de la mano, ¿no? Esta importancia ya no, digamos, o ya no tanto de la forma, o sea, hay diferentes vías, porque por ejemplo, si pensamos Schoenberg es lo mismo, es volver a la sonoridad de la nota. Acá es una sonoridad más amplia, pero es volver, que es el mismo gesto de las vanguardias, la pintura, volvamos al color, volvamos ¿no? A la línea, volvamos al punto, diría Kandinsky, ¿no? Es volver a las cosas, ¿no? A la sonoridad, ya no me importa, ¿no? Si la armonía, ya no me importa si los instrumentos convencionales, o sea, todo esto es lo que se va rompiendo en el siglo XX, pero porque obviamente lo primero que está es la sonoridad. Y si está la sonoridad primero, ¿cuál es el otro lado? La escucha. ¿Por qué? Porque lo que se dan cuenta, y esto pasa en todo el arte del siglo XX, es que se necesita una reconfiguración de la sensibilidad. Ahora, siguiendo lo que decía Mariana, ¿cuál es el problema de todo este movimiento? Que todas estas virtudes que veían Valérie, que va a ver Benjamin, que está viendo Satie, ¿no? En la tecnología, digamos que pasó otra cosa. Porque en lugar de que
aprendiéramos a escuchar, lo que se generó fue esta automatización, que es una especie de sordera. ¿Sí? O sea, ese es el problema. Y que ahorita, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, es que lo que está cañón es eso. Que ahorita, y lo hemos hablado, el algoritmo es eso. Es seguir con esta automatización. Somos el momento en el que tenemos más acceso a más música y es el momento en el que menos música escuchamos. Porque escuchamos lo mismo. Las mismas cosas, las mismas armonías. O sea, y un poco Carmen lo dice en el texto, ¿no? Dice, la primera cosa que abrió el oído, y esto lo vimos también con Debussy, fue las ferias, ¿no? Estas grandes ferias mundiales, ¿no? Donde Debussy, por ejemplo, escuchó el gamelán. La música en un primer momento era eso, o sea, como, ¿no? Empezar a oír otras cosas. ¿Sí? Pero de repente se automatiza y se fija además la escucha. Cuando ustedes escuchan una interpretación, es que esta es la interpretación, y entonces quieren imitarla, en lugar de tratar de hacer sus propias cosas, ¿no? Bueno, Jennifer. Ya me arrepentí. Es que prácticamente me robó la palabra, pero bueno, voy a tratar de decirlo de todas formas. Justamente iba a eso, o sea, cuando yo leí, porque además fue el primer texto que leí, el de Valéry, fue como que, sí, o sea, como si hubiera leído una premonición de hace muchos años, pero al mismo tiempo pensé eso, como, ajá, pero se quedó corto porque pasó todo esto, ¿no? Además, y justamente pensé en eso, ¿no? O sea, en cómo se desvirtuaron las cosas con el tiempo y cómo al leer también la otra lectura fue como, sí, justamente eso, o sea, cómo se logró a través de la escucha mucho control, muchas cuestiones políticas, y lo que ya habíamos hablado además en lecturas anteriores, ¿no? En esta, pues ceguera que se genera a través de esta como homogeneidad de la escucha, o sea, de que todo el mundo literalmente por la globalización está escuchando lo mismo y que ya se empieza a perder la individualidad o la personalidad o el pensamiento crítico a través de ello, ¿no? Entonces, estaba pensando mucho en eso, pero además en la idea de Satie, que además de ser una crítica y al mismo tiempo como una protesta, era como una manera de tratar de apropiarse de nuevo del espacio sonoro. Y me acordé también de esta pregunta que nos hemos hecho clase tras clase de ¿y qué nos toca hacer a nosotros? ¿Y qué se hace después de Satie? Y justamente es eso, o sea, creo que estamos en un punto en el que justamente eso es lo que necesitamos, volver a apropiarnos del espacio sonoro como músicos y además en este momento que estamos viviendo, porque sí, estamos en un punto de globalización, pero al mismo tiempo estamos prácticamente aislados de una convivencia real y humana, ¿no? Y directa. Entonces, es justamente el momento de volver a hacer algo como lo que hizo Satie. Es algo que siento, ¿no? Y que además, algo muy importante que creo que fue en la siguiente lectura, en la otra lectura, no en la de Valery, pero dice algo que lo que buscabas a ti era sí, o sea, como el sonido, la escucha, pero al mismo tiempo el que el escucha pudiera sentir a través de esa escucha lo que estaba dentro de sí mismo, ¿no? Y entonces esa es la conexión que también se está perdiendo y que también siento que ahorita es muy importante porque estamos en un punto en que la situación que estamos viviendo también nos está llevando a un estado emocional muy malo, ¿no? Entonces, muy como, de hecho la película es algo que me hacía pensar mucho, o sea, ese estado de melancolía, de no poder sentir, de no poder tocar, es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, justamente siento que es un gran planteamiento, ¿no? Y como músicos, ¿cómo podemos cambiar eso? Claro, claro. Sí, ¿cómo abrir ese espacio? Es que, por ejemplo, cuando dice lo del aburrimiento en la lectura Satie, ¿no?
El aburrimiento es positivo en Satie, es crítico. Es ese momento en el cual, o sea, tú no estás entreteniendo al otro. Está esta música repetitiva, pero lo que pasa es que entonces, tú no importa, por eso, o sea, no se impone una emoción, no te están entreteniendo, no te están contando algo, sino que tú te sumerjas en la música y entonces te encuentras, o sea, te encuentras contigo. Exacto. O sea, hay una cosa ahí que es muy, muy interesante, la noción de aburrimiento, porque se dan cuenta de la noción de aburrimiento, sino una crítica también a toda esta impronta de la modernidad de lo nuevo. Y hay que estar entretenidos, y hay que estar, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que Satie es una música, y además el gesto de Satie, todo lo que vamos a ver este semestre, o sea, tiene que ver mucho con el momento en el que estamos viviendo ahorita, porque toda esta música, la mayor parte de esta música se hizo entre guerras, o después de la guerra, donde justamente los músicos otra vez se dan cuenta, los músicos y los artistas en general, de que hay que reconfigurar la sensibilidad para poder recuperar la vida. Si no reconfiguramos la sensibilidad, no vamos a recuperar la vida. ¿No? Creo que ese es un poco ¿no? Hay que recuperar justamente esta... Sí, pues sí. Toda la mano, ¿no? Muy bien, gracias, Jen. Héctor, tengo aquí unos músicos que me están tocando aquí abajo. ¿Se oye? Están No. tocando Bella Ciao. Órale. No se escucha. Bueno, igual leía a Valerie y mientras lo leía, luego pensé en la fecha, dije pero esto ya pasó, pues, o sea, ¿en qué año vivió este señor, por Dios, no? Y claro, regreso, veo la fecha y digo, claro, o sea, puta, si hubiera vivido un día de los de hoy, pues, ¿no? O sea, donde la música a domicilio, o sea, realmente fue más allá, ¿no? O sea, pasó de lo de teléfono, pasó de estar en un estéreo a estar justamente en el oído, ¿no? Y pues a volverse, pues ahora una mercancía que ya ni siquiera es palpable, pues ahora, ¿no? Lo que dice uno de los textos, el texto de Carmen es que es la reproducción ya ahora de las sensaciones, ¿no? Cuando escuchamos, o sea, no, creo que sí es Valerie quien dice como que ya no te tendrás que adecuar ya no tendrás que adecuar tu estado de ánimo a una sala de concierto, ¿no? Donde vas y escuchas música programada y bla, 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 sino que ahora más bien esa música puede ser disfrutada o entendida al 100% porque tú escoges el estado de ánimo ya. Entonces ahora el compositor puede ser completamente entendido porque tú en tu estado de ánimo perfecto, pues, escoges la música perfecta para ese momento y ahora lo tienes ahí, lo entiendes todo por completo, todo te vibra, todo te hace sentido, ¿no? Todo lo tienes. Y entonces ahora esas sensaciones se reproducen y entonces ahora tenemos la capacidad de reproducirla una y otra vez, ¿no? Y es eso, entonces ahora la reproducción de la música en masa y es la reproducción de una música de una masa que ya no tiene un vínculo, ¿no? Que son así, que estamos completamente, no sé cómo decirlo, cómo se dice, atomizados. Exactamente, ¿no? O sea, me viene como esa pues arma de dos filos donde claro que se ve a la tecnología y a los medios pues, de reproducción ahora como, o se veían, los veíamos venir como algo así súper increíble, ¿no? Y es como dice usted, o sea, yo pensaba, por ejemplo, cada que leía el canto de las sirenas, pues yo digo, bueno, este tipo, o sea, se escuchó de todo, o sea, se sabe de todas, ¿no? Y en qué época vivió, pues, o sea, escuchó seguro más música de la que he escuchado, por ejemplo, yo, y eso que tenemos todos estos medios para hacerlo, ¿no? Entonces, de pronto como toda esta modernidad, toda esta ansiedad, toda esta depresión, todo este estrés, que son como enfermedades meramente de una ciudad, ¿no? Como recuerdo siempre la frase de un amigo que dice que su abuela decía como así, como qué es el estrés, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? O sea, seguro la depresión se quita trabajando, o sea, porque pues siempre se acostumbraron a vivir trabajando en la naturaleza todo esto, ¿no? Y me recuerda
cuando empecé a hacer como mis primeros trabajos en música electroacústica, que nos presentaron pues así los paisajes sonoros y la música, el arte sonoro, pues donde yo muchas veces escuchaba pues cantos de aves o el agua corriendo, o sea, yo, yo realmente me preguntaba por qué, o sea, cuál era el sentido de eso, pues, o sea, cuál era el sentido de poner el sonido de unas aves, de así, si tú lo puedes escuchar, ¿ves? O sea, si yo decía, si lo pueden ir a escuchar, ¿por qué no lo hacen? O sea, pero claro, o sea, estamos tan inmersos ya en la ciudad, pues, que ahora eso es así, wow, ¿no? O sea, así escuchar a las aves cantar es así una genialidad, ¿no? Pero, o sea, eso, o sea, realmente se tendría que escuchar, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien sale un poco de la ciudad, yo ahorita vivo en Xochimilco, pues, entonces, cuando la gente viene, nos visita y vamos a dar un paseo por los canales, así es asombro, asombro total de todos, wow, o sea, y digo, y estamos dentro de la ciudad. Entonces, pues digo justamente esto, o sea, reproducimos una y otra vez las pues sensaciones que ahora ni siquiera, digamos, o sea, las buscamos nosotros, ¿no? O sea, se nos fueron presentadas y ahora tenemos también, como dice en el texto, pues como un entrenamiento de la sensibilidad, ¿no? Hay una sensibilidad ya guiada, es la reproducción también o esa enseñanza de cómo sentir, pues de lo que debes sentir, lo que vas sintiendo con cada cosa que escuchas, porque justo como decía Jennifer, pues todos escuchamos lo mismo ya, ¿no? O sea, es bien difícil, me decían como, pues es que claro que no, o sea, que ya eso de que la dominación del sistema, que ya que eso no existe, que eso, o sea, estás loco, ¿no? Porque pues ya está YouTube, está Spotify, tienes toda la música del mundo, o sea, pero, o sea, sin embargo, la música que sigue siendo promovida siempre es la misma, pues, ¿no? Entonces estamos otra vez acercados a eso. Es bien difícil que nosotros vayamos encontrando música nueva, ¿no? Yo dejé de escuchar, por ejemplo, música en el transporte y así, porque ya estaba cansado, ¿no? Ya así como dije, pues ya no hay, no encuentro, pues, ¿no? Y me puse a escuchar como justo lo de afuera ahora otra vez, ¿no? Y me acordé otra vez como de esto de los paisajes sonoros, porque la gente vuelve a eso, pues, ¿no? Pues es una necesidad de realmente escuchar lo que está pasando, ¿no? Después de tanto encapsulamiento, pues hay una necesidad ya de expandirse, ¿no? De dejar la reproducción, pues. Claro, sí. Dejar el ego sonoro, ¿no? Dejar nuestro ego sonoro. Gracias, Héctor. Lino, te les voy a hacer una preguntita. Buenas noches todas, todos, Hola. ¿cómo están? Bueno, justo creo que mi comentario va muy ligado a lo que ahorita comentaba tanto la doctora como Jennifer como Héctor. Y bueno, para ya tampoco rizar mucho más el rizo, nada más un par de cosas que se me quedaron ahí como en la cabeza. Y es que sí, o sea, volviendo a Satie, ahí como en ese momento, no nada más él como figura, sino en el espíritu de ese momento, ¿no? Pensando también en Debussy, bueno, y en tantos otros más, no solo en En músicos, ¿no? Ravel, ¿no? Y en En Ravel, Ravel, por ¿no? ejemplo. Están muy cerca. Ajá. Sí, o incluso en Bizet, o sea, en personajes que ya apuntaban esta idea, estas ideas como de globalización, ¿no? O sea, bueno, igual en el propio texto de Pardo decía esto, el que por esas, bueno, finales del siglo XIX fue las primeras exposiciones universales, que eran esas como sentimiento de la época de apuntar a ser un ciudadano del mundo, ¿no? Que visto desde ese como idea original, pues parece ser muy bello, ¿no? Decir que las fronteras se diluyan y que los medios tecnológicos sociales, o sea, la manera en la que impactan en la sociedad sea como un mecanismo de aproximarse a otras culturas que son ajenas a la propia, ¿no? Pero, pues bueno, luego volteamos a ver los fenómenos actuales y dices, ¿qué pasó ahí en medio, no? O sea, ¿qué pasó de ese espíritu de volverse un ciudadano del mundo y de repente voltear a ver? Y vaya, o sea, no lo digo de forma despectiva, o sea, yo reconozco que, por ejemplo, cierta música del K-pop, a mí me gusta, o sea, yo la escucho y digo, qué bien producida está, o sea, me entretiene escucharla, digo, qué padre está, o sea, se oye muy chido, pero ves el fenómeno del K-pop y es la industrialización máxima, al menos en el fenómeno actual que yo reconozco, ¿no? Incluso más por encima del reggaetón, porque ya ni siquiera hace una apelación al individuo, se hace como apela más a una marca, como a una idea de un producto tal cual, en donde el individuo, o sea, ese muchacho coreano que está bailando es completamente sustituible, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasó ahí en medio?
Y ahorita como intentando ponerlo en palabras, creo que el problema es, bueno, el problema no es que haya un utilitarismo de la música, porque como decías a ti, pues la música puede tener un uso práctico, ¿no? O sea, decía que es para fomentar el esparcimiento del ser humano, y eso es muy válido, pero me parece que ahorita, justo como decía Héctor, ¿no? Es cuando empieza, más bien, ese utilitarismo deja de apuntar al individuo y apunta a un interés velado, ¿no? Quizá de un colectivo ahí un tanto oscuro, por ejemplo, así un interés de control. Y volteas a ver a muchos lados, y ya no solamente en ese como plano hiperindustrializado como el K-pop, que digo, o sea, es como quizá donde es más evidente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con músicos que se han apropiado del repertorio más canónico de la música académica y ahora lucran con él? O sea, desde voy a presentar la novena sinfonía por milésima vez y te lo vendo como la obra de arte, ¿no? Y todo el mundo va porque es la novena sinfonía y es Beethoven y es la oda de la alegría. Yo también quiero hacer la, ra, 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 ra. O sea, es como ese mismo interés que ya no solamente está puesto en esos fenómenos como tan industrializados, sino se han apropiado, incluso se han adjudicado quizás referentes que pues no tienen nada que ver con ello, ¿no? Tanto que pues ahora cuando hablas al Seguro Social también es posible que te pongan, pues no sé, alguna obra de Stravinsky, ¿no? Y está fungiendo a otros espacios y a otros intereses. Entonces, hay como pues notar que no nada más tiene que ver con el objeto en sí mismo, cómo se configura, sino cómo se reproduce y cómo se vende, cómo se comercializa, ¿no? Entiéndolo ya desde este fenómeno de la industria cultural como una obra de arte vuelta a producto. Entonces, pues es como muy interesante pensar en ello, ¿no? Por eso, digamos que una de las cosas que nos sirve para diferenciar eso, es lo que vimos el semestre pasado, la idea de experiencia estética. Que eso, o sea, eso, o sea, como si seguimos, o sea, el que alguien tenga la experiencia estética de Beethoven, o sea, es lo que imposibilita, o sea, lo que va a seguir, ¿no? Haciendo que esa obra sea válida. Porque eso, lo que tenemos que decir es que no hay límites del capital. El capital todo lo consume y todo lo absorbe. Ahora, aquí hay una cosa que es muy interesante, o sea, además el concepto que me gusta mucho, el concepto que recupera Carmen de Maki Solomos, de altermundialización, en lugar de globalización, o poner justamente, o sea, pensar en términos de altermundialización, es decir, esta apertura a lo otro, desde, ¿no? Desde quién eres tú y quién es lo otro, o sea, por eso el alter, ¿no? O sea, en una cuestión como de homogeneizar, homologar, ¿no? Que sí tendrá que ver con la globalización. La globalización al final lo que es esa homogeneización de todos, o sea, y de todo. O sea, y aquí, en esto que decías, o sea, porque justo hay una cosa que es, que nunca va a estar, y que lo vimos también el semestre pasado, pero que nunca está de más insistir en eso. El problema no es que tú escuches eso, porque tú escuchas otras cosas. El problema es que además en esta lógica del control, de la sociedad de control es la sociedad de los medios de comunicación, con los medios de comunicación. Ya lo hemos dicho otras veces. Y además obviamente con las redes pues más, ¿no? O sea, con internet y eso es algo que digamos que se acentúa o se agrava. La lógica de la sociedad de control, lo hemos comentado, tiene que ver justamente con esta creencia en que, no, pues que funciona por seducción. O sea, entonces yo creo que evidentemente esto es lo que yo quiero oír. Cuando, pues obviamente hay todo un aparato ahí que, ¿no? Que más bien es lo que te está condicionando. Aquí lo habíamos dicho, hay una producción de la subjetividad y de la sensibilidad. Por eso, esto que decíamos, esta reconfiguración, ¿no? De la escucha, ¿no? En el caso de la música, pues sí tiene que ver, o pasa justamente por ¿no? Esta apropiación también, ¿no? De qué queremos oír. Y con esta conciencia, porque además, o sea, no solo es la música, chicos, o sea, lo más inocente puede ser el musak, ¿no? Bueno, o sea, como el musak, porque ni nos damos cuenta, el punto con la escucha es ese, que del musak, o sea, de la música que está en el mall, de la música que está ¿no? En el elevador, en los aeropuertos, no en la de Brian Eno, no nos damos cuenta y nos está conduciendo. O sea, y la otra también nos está conduciendo. O sea, todo, o sea, un poco, si no entendemos, o sea, eso es, o sea, justo darnos cuenta por eso va a decir Quiñar, la música no es inocente. O sea, porque además es de lo que menos conciencia tenemos, ese es realmente el punto. Entonces, cuando se ponen a defender estas cosas indefendibles, ¿no? Como el reggaetón y estas cosas, ¿no? Yo digo, pues estás defendiendo la industria cultural, eso es lo que estás defendiendo estar sometido a esa industria. Al capitalismo. Eso es lo que estás defendiendo.
Porque otra vez, o sea, no es una música que hayas elegido, es una música que está ahí, que se te impuso. O sea, si así se nos impusiera todo, pues bueno, ¿no? Pero sí, muy bien, Lino, estoy muy de acuerdo. Ok, Alan. Hola, qué gusto verlos Ay. a todos y a todas. Hola, Sí, hola. sí, hola. Iba a hacer una pregunta, pero bueno, ahorita. Pues mucho de lo que me gusta de esta clase es que cuando escucho a mis compañeros así me bombardean de cosas, de ideas, de pensamientos, de concordancias y de algunas diferencias. Eso creo que está muy chido. Algo que me salta mucho que dijo Jennifer sobre el pensamiento crítico y sobre cómo estamos, como justamente ahorita dijo usted, bombardeados y que nos imponen cosas. Algo que a mí me llama mucho es que antes decían que la ópera era un idioma, ¿no? O sea, necesitabas un idioma para la ópera. Para cantar esto, el alemán. Para hacer esto, el italiano. Para hacer tal cosa. Y ahorita todos sabemos cuál es el idioma que predomina, ¿no? Y creo que desde ahí ya tiene una conducción, ¿no? El inglés siendo el dominante. También, perdón que volte abajo, estoy viendo mis notitas, porque si no me hago bolas yo solito. Eh, eh, el escuchar, el volver a escuchar, que también en temas anteriores y en el semestre anterior que hablamos, que a mí me dio mucho, me recordó mucho a esto que hablaba Tolkien de regresar al mar, los elfos, ¿no? Que querían regresar a su tierra y demás. Es creo que algo que se viene sintiendo y se viene recuperando de épocas anteriores, ¿no? O sea, esto de la búsqueda ¿qué se busca en la música? Creo que viene de ahí, ¿no? O sea, ¿qué se necesita de nuevo en nuestro ideal y en nuestro pensamiento? Que la música se vuelve, no recuerdo bien cómo lo dijo Harmon, pero se vuelve como un papel tapiz que cambiamos refiriéndonos a nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Que la música ya ni siquiera es nuestra tal cual. Yo recuerdo hace años que llegaba a comprar discos y llegaba a comprar álbumes completos o así vinilos incluso porque tenía un tocadiscos. Y esa emoción de llegar y abrirlo y ver y no sé qué, que te hacía sentirte parte de eso, y ahorita ya no existe. O sea, ya todo, como decían, todo lo tienes en Spotify y aún así escuchas lo mismo. O sea, ya no tienes esa sensación de pertenencia, ya no sientes ese movimiento sensorial de palpar algo, de tener, ¿no? Eso creo que es algo que me llama mucho y creo que en esta época con Satie, Debussy, creo que era también el pensamiento de estás aquí, ¿no? Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás percibiendo? El invento de la grabación me recuerda al invento de la fotografía, ¿no? Que ya no tienes que recordar cómo se veía o ya no tienes que intentar copiarlo, sino ya está allí, ¿no? Un maestro me reiteraba que no hay mejor versión de una obra que la del compositor tocando esa obra, porque si bien no tendrá la mejor técnica o si bien no tendrá los mejores dedos o la mejor intención, sí es la mejor interpretación porque es el mismo pensamiento o es la misma persona que pensó esa obra, ¿no? Entonces, en Satie creo que pues sí, yo ya no quería participar, pero dije, a ver, va. Esto de sumergirte en la música, de realmente prestar atención, que no sea ese papel tapiz que tienes ahí siempre, sino que realmente prestes atención. Es algo que ya hemos visto en sesiones anteriores y ahora con esta pregunta que planteó Lino de qué pasa, pues es que se industrializó y se hizo
desde hace años se utilizaba para la política, para el mover masas, para el mover, ¿no? Y me recuerdo mucho a Bob Marley, ¿no? Como ejemplo de este movimiento político que en algún momento se hicieron panfletos que se iba a presentar Bob Marley defendiendo un partido y luego salieron panfletos defendiendo al otro partido y al final hizo que los dos se dieran la mano, ¿no? Entonces ahí querían utilizar a esta figura musical para hacer cambiar de opiniones, ¿no? Y ya como último comentario, de ahí viene mi nombre de una rola de Pink Floyd, de Alan Psychedelic Breakfast. Sí, mi papá es fan, del Atom Heart Mother. El cómo utilizan eso, ahorita cuando dijo tenedores dije, claro que sí, ¿no? Ahí ese movimiento, esa sensación que de alguna manera también todos conocemos, que el que esté plasmada ahí se me hace algo genial, se me hace algo así, sublime incluso, ¿no? Siendo que es algo tan cotidiano y que no le prestamos atención como tal vez deberíamos. Claro. Y que o sea, lo de la foto y eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, pero además, otra vez, es que por eso, ¿no? O sea, como todas estas tecnologías, todas estas formas, o sea, todo esto que está haciendo esta música, esta composición, es para devolvernos el oído. A ver, pon atención en esto. O sea, un poco lo que va a hacer Russolo también es, a ver, esto también es digno de ser escuchado, ¿no? Por eso decía que se rompe una jerarquía de los sonidos, diría Kesh, domesticados, a eso, ¿no? Que hay una sonoridad, o sea, es la pantonalidad de Kesh, obviamente, ¿no? O sea, que ya aquí está en proto, ¿no? O sea, un poco creo o sea, está en la naturaleza en Debussy, pero también está en estos sonidos que ya están en Satie, que no nada más son los sonidos de los tenedores y demás, sino como decimos, estas otras músicas que ya están entrando ahí, ¿no? Esta ya no jerarquía de la música popular o ligera, ¿no? Pero porque aquí ligereza tiene otro sentido, ¿no? Afirmativo, ¿no? Y otra vez, proponer una experiencia de escucha distinta también, ¿no? Y bueno, también sobre esto de la búsqueda, y ahorita que lo menciona, pues también que viene en poquitos años posteriores o más o menos por ahí Oliver Messiaen, que ya tiene esta idea del movimiento también, ¿no? De otra cosa, pues. De otra cosa, sí, son como pasitos, ¿no? O sea, son como pasitos Exacto. para llegar a estos, ¿no? O sea, como, muy bien, gracias, Alan. Mariana. Hay un día curioseando como cosas sobre taoísmo, hay una idea que creo que va de la mano con esto, que habla sobre que debemos de vivir en el mundo y no en nuestros pensamientos. Esta crítica me parece que es volver a escuchar el mundo, en lugar de escuchar estas atmósferas que creamos, ¿no? O sea, de estar todo el tiempo con nuestros audífonos o en su defecto, de discriminar los sonidos del mundo, ¿no? Porque justo eso es algo que nos mantiene desconectados de nuestra propia humanidad. Creo que si adoptamos esta tendencia de ensordecimiento, nuestros procesos creativos cambian, son distintos. Claro. También nuestro desarrollo como músicos, como artistas es distinto y nuestro desarrollo como seres humanas y humanos. Entonces creo que esto atiende a una necesidad actual que estaban diciendo la maestra, lo dijo Jennifer, que es justo una reconfiguración de la sensibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades actuales? Y justo en estos tiempos que la vida como la conocíamos es distinta y nuestros vínculos son distintos. ¿Cuántos no hemos visto a nuestra familia, a nuestros amigos? Entonces creo que hay una necesidad de reconectar con humanos, al menos yo la siento, ¿no? O sea, extraño abrazar a la gente, extraño como esos vínculos emocionales, ese poder platicar con alguien, ¿no? O sea, vemos a menos personas. Entonces creo que justo hay una necesidad de reconexión de todo esto, de reconfigurar muchas cosas y puede ir de la mano con esto, como decían, no solo está en la música, o sea, creo que va a muchas áreas Sí. de la vida, pero bueno, enfocándonos en la música es cómo podemos tratar sí, justo no desconectarnos de nuestra propia humanidad al discriminar sonidos, ¿no? O sea, si solo estamos abstrayéndonos en lo que queremos escuchar, en
a quiénes queremos escuchar, en las cosas que únicamente nos interesan. Tenemos a la mano demasiada información, pero solo elegimos, ¿no? Y creo que eso nos puede llevar a tendencias de individualismo muy fuertes. Sin embargo, creo que las necesidades sociales son distintas. Sí. Sí, no, sobre todo, o sea, que estas son de las cosas que yo me sorprendo mucho, o sea, porque que lo hemos hablado también. O sea, este elemento, ¿no? La curiosidad es, o sea, eso, ¿no? Es la emoción o el motor tanto de la filosofía como del arte. O sea, si no hay curiosidad, no hay creación, ¿no? O sea, creo que eso es como súper importante tenerlo claro, ¿no? Y cuando no salimos de lo mismo, pues justamente lo que vemos es que no tenemos esta curiosidad. Hay una cosa que además lo de los audífonos que decía, o sea, y esto es una cosa que comentamos con Ramón Andrés cuando platicamos con Ramón Andrés, que es que perdemos también la noción de espacialidad. O sea, no solo, o sea, perdemos, o sea, el oído, o sea, como de lo que está alrededor, porque no sé, sino que también perdemos, ay, creo que tengo fallas aquí, nuestra noción, nuestra percepción del espacio. Ese es un poco el punto. O sea, hay una dimensión corporal que también estamos sustrayendo cuando traemos los audífonos, ¿no? O sea, como toda una percepción del medio. O sea, también por eso, digamos que más bien lo que perderíamos es la atmósfera, ¿no? O sea, porque la atmósfera sí tiene que ver con el espacio, ¿no? Con esta cosa como de colocalización. Una cosa de lo que decía en este devenir de las grabaciones, que eso igual lo vemos la próxima, pero, o sea, las grabaciones en un primer momento sí eran igual que la fotografía, porque eran así de una toma. Ahorita eso ha cambiado, técnicamente, pues obviamente han cambiado mucho las grabaciones, ¿no? Pero lo otro es, por ejemplo, lo que decíamos, la gran diferencia, por ejemplo, de los discos que escuchaba tu papá de Pink Floyd, ¿no? Y escuchar Spotify. ¿Por qué no va a ser lo mismo nunca? Porque esos discos están pensados como una experiencia sonora. Están pensados desde, y no nada más sonora, sino desde el arte, o sea, todo el arte del disco, todo es un concepto. El orden de las piezas, o sea, es una experiencia temporal, está muy ligado a la experiencia también del cine, ¿eh? O sea, es, a ver, esto, o sea, hay un orden, o sea, de un viaje, te está proponiendo un viaje a partir del sonido, que dura 1 hora o lo que dura, lo que dura las dos caras, pero es sentarte y tener esa experiencia, o sea, el disco en sí mismo ofrece una experiencia de la música que es distinta a la experiencia del concierto. No es una mejor que la otra, son distintas. El disco te ofrece una, ¿sí? Pero eso es lo que ya no tenemos con Spotify. O sea, porque ahí yo lo que hago sí es esta cosa nada más de seleccionar, y selecciono una rola y ya no, o sea, y no me importa todo lo demás. O sea, como que realmente no vemos, no hay un concepto de obra. Ahora, les iba a hacer una pregunta, yo te doy la palabra a Alba. ¿Cuántas bandas conocen de los que van a venir a Ceremonia? Hay un festival que se llama Ceremonia. ¿Cuántas bandas conocen? Pónganlo en el chat. 0. Ay, ¿no? Así no. Alba. ¿Cuántas bandas conocen? A ver, deje primero ver el flyer, maestra, que ya ni me acuerdo. ¿Cómo? Primero voy a ver el póster porque ya ni me acuerdo quiénes van a venir. Si no te acuerdas porque no los conoces, porque si los conocieras te acordarías, ¿no? Es cierto. ¿Cierto o no? Si no se acuerdan es porque no los conocen. ¿Cuántos? A ver, quiero ver el chat. Alba, ahora sí, ¿qué ibas a decir? Yo tengo más preguntas que comentarios, precisamente por no haber leído los textos, una disculpa, pero no va a volver a pasar. Y estas preguntas tienen, por ejemplo, que ver con cuestiones que sobre todo usted ha comentado, y entonces me salen dudas. Hablando, por ejemplo, del reggaetón, ¿no? Nosotros estamos hablando de que estamos imbuidos en música. Aquí comentó usted, el reggaetón, por ejemplo, es tener música que no hemos elegido, lo que nos ponen constantemente. Yo más bien pienso música que no hemos elegido cuando salimos y nos enfrentamos a todo ese... No, pero a ver, a lo que me refiero, Alba, es de que ¿la gente realmente eligió eso o es lo que está en el radio? Porque elegir es, a ver, aquí está todo esto, digo esto. O más bien es a lo que está acostumbrada. Por eso digo que no eligen. Ok, esa era una de mis preguntas.
Entonces es a eso a lo que se refiere cuando dices la música que está ahí. Ajá. Claro. O sea, la música que en el mercado se nos ha dado. Me imagino que eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, es la que se está produciendo, es la que está ahí, es de la que podemos muchas veces echar mano o no, pero porque está ahí, ¿no? Aunque bueno, yo creo que eso quizá también ha pasado, aunque no en un mismo, no de la misma manera en los distintos momentos históricos, ¿no? No de la misma manera porque ahora nosotros tenemos tecnología y estamos todo el tiempo enfrentándonos a eso y enfrentando al bombardeo de lo que quieren que nosotros escuchemos. Pero también de alguna manera, en menor medida, creo que pasó en otros momentos históricos, no lo sé. No, yo creo que lo problemático acá, Alba, o sea, es que en otros momentos históricos, a ver, y esto pasa en la tele, pasa y pasa en el radio y todo esto, ¿no? Que es justamente que eso antes, eso estaba, digamos, solo cierta gente tenía acceso. Ok. ¿Por qué nosotros que ahora podemos elegir? Porque justamente toda esta tecnología, ¿no? Sí está hecha para que podamos elegir, y sin embargo no elegimos. Eso es lo que, por eso es la sociedad de control. O sea que ahí estás, ¿no? Podrías hacer otra cosa, y sin embargo no lo haces. Ok. ¿No? Porque antes eso, pues estaba el radio, la tele, eso, pues era la tele de, o sea, las 3 canales, ¿no? O sea, no era que tuvieras como, ¿no? Así miles de canales, o sea, eso, ¿no? Pues te tenías que chutar lo que había en la tele o no sé, ¿no? Lo que había en el radio. Ahorita, o sea, digo, yo no escucho el radio, por ejemplo. Yo creo que aquí nadie escucha el radio. Ay, no, así como, ¿no? Y bueno, sí, digo, no sé, digo en general, o sea, como una costumbre que digo, de repente, pues sí, ¿no? Pero pues así que digas, yo escucho el radio, pues no. El problema es ese, que tenemos Bueno, todos los medios para nuestra emancipación, o sea, ese es mi punto. Tenemos todos los medios para nuestra emancipación y nos gusta seguir sometidos a la enajenación. Ok, gracias. O sea, ese es realmente el problema, ¿no? A ver, entonces déjenme ver la estadística acá. ¿A cuántos conocen? A nadie, 0. Creo que 6. ¿Quién conoce a 6? Lino. ¿A quién? ¿Y quién te gusta? A ver, de esos 6, ¿quién te gusta? De ahí me gusta Nicola Cruz, me Sí, a mí también. gusta Arca. A mí también. Arca como concepto, ¿no? Como la parte experimental, creo que está haciendo cosas muy interesantes. Sí. Conozco la producción ¿cómo se llama? Digo, la producción, conozco, o sea, lo que ha hecho Tiny con otros reggaetoneros, pero no es lo que más me gusta. Y bueno, y conozco a los famosos, ¿no? O sea, a Nati Peluso, a Nicki Nicole, a Natanael Cano. Que eso sí no me gusta, la verdad. Sí, no, yo nada más conozco a Arca y a Nicola Cruz, que son, o sea, a mí me parece, o sea, bueno, Nicola Cruz sobre todo, me parece, o sea, échenle un oído. Tiene una fusión muy, muy interesante, es muy, muy muy interesante, propositivo. muy interesante, o sea, sí es muy interesante. Y a mí me gusta lo que hace Arca, ¿no? Además, bueno, Arca, para los que no digo, también colabora con Björk, todo eso, o sea, como que sí, son yo creo, digo, los demás ni los conozco, porque pues piensa que sea, y creo que sí hay mucha basura, pero digo, me parece importante hacer esta estadística. Ay, no, porque, chicos, son músicos. O sea, hay cosas, hay mucha porquería, pero hay cosas que valen la pena escuchar, ¿no? Arca, así, ahí está, Arca, decíamos, ¿no? Maestra, Dime. ¿no le gusta el Wu-Tang? ¿Quién? ¿El Wu-Tang Clan no le gusta? No, no he oído. Ah, ya. Es que aparecen como en todas las películas de Jarmusch, entonces... Ah, entonces sí, seguro sí, pero no sé, como que igual no he puesto atención como en No sé si se acuerda el sketch con el de café y cigarros, con Bill Murray, que aparecen dos chavos. Sí, ya sé quiénes son, sí. También, sí. Sí, pero no los he escuchado, digo, realmente no los he escuchado, porque escuchar, pues ya sabemos que de las pocas cosas que tiene Spotify es eso, ¿no? Que puedes hacer, es estudiar música, pues bueno, te echas toda la discografía, o sea, ¿no? O sea, si no los has oído, en ese sentido no los conozco. ¿No? Pero me gusta mucho, por ejemplo, el que me gusta mucho es, que trabaja con Jarmusch, es Joseph Van Biesen, que es este músico, el que hace de la música de Solo los amantes sobreviven, que toca el laúd. O sea, me parece increíble lo que hace. Porque además sí hace esta música, sí, pues también, o sea, toca música, pues digamos, antigua y así, tiene cosas súper interesantes.
Pero bueno, ahí está. Bueno, las recomendaciones Arca y Nicola Cruz, y ya nos dicen si les gustaron, ¿no? Nos dicen a Lino y a mí si les gustó o no les gustó, ¿no? Bueno, ¿a quién dice? Una recomendación morbosa, maestra, ¿no? ¿Cómo morbosa? Pues está, por ejemplo, Snow the Product, que es una rapera mexicana, Ah, que pues que es, yo considero que es muy buena, pues, rapeando. O sea, a ver, sabe ponla rapear ahí. muy bien. ¿Cómo se escribe? Snow the Product. La escribí ahí, pero a ver, Ah. la pongo otra vez. Hay una chava que también, pero ella es latinoamericana, que me parecía a mí muy buena, hace mucho que no la veo. Ariana Puello, ¿la conoces? Sí, claro. ¿Y te gusta? Sí, claro, desde la secundaria escucho a Ariana. Está súper chida, ¿no? Sí. Y Le aquí digo, todo- bueno, este Snow es como todo un fenómeno, pues, porque como su nombre mismo indica, o sea, Snow the Product, es justamente como un producto. Es como la adueñación del capital de Loñero, del barrio, pues, o sea, porque esta chava se oye que es la calle, pues, completamente. O sea, su manera de hablar, su temática, todo, o sea, ella, pues, obviamente es así el clásico adorno del ego y el deseo de lo material, pues, ¿no? El deseo del capital, así, o sea, el deseo por el deseo, pues, ¿no? De tener la billetera llena todo el tiempo. Y sin embargo hace un rap muy bueno, pues, o sea, su manera de rapear lo hace tan bien y es tan calle que, pues, yo creo que ahora se lo apropiaron, pues, ¿no? Porque ahora es lo que está pasando, pues, ¿no? Bueno, creo que siempre pasa. Como lo más popular, pues, lo más calle es lo que se lleva, lo que se empieza a hacer más vendible, pues. Y ahora creo que ella es un ejemplo así de lo que, pues, de lo que está pasando actualmente con el rap de calle, pues. Pero sí Sí. es como más morboso si lo quieren escuchar. Ok, gracias por el... No, pues es que hay que, ¿no? Hay que, eso, pues, así curaduría de ejemplos, o sea, ya no, o sea, cualquier cosa, sino cosas como ya bien pensadas. Paco, y ya nos vamos. Hola, buenas noches. Estaba estando un poco enfermo, entonces disculpen. Bueno, así como un poco completando todo lo que han dicho, se me vino a la mente mucho como esa idea que tienen, la idea como electrónica, que es muy repetitiva y que incluso si algunas personas la usan para hacer ejercicio o como para crear esa atmósfera para hacer ejercicio, que igual como decían así como bueno, hace un momento decían que se vuelve repetitivo y siempre quieres escuchar lo mismo y todo, ¿no? Entonces, igual, como que esa música, es como ahora sí que la respuesta a esa necesidad, ¿no? Un poco como de fondo, como no sé cómo explicarlo, o sea, realmente no es necesario entenderla tanto, sino solamente es el sonido ahí repetido y repetido, ¿no? Y otra cosa que también sí es cierto es que ya también estamos tan acostumbrados bueno, a que todo es muy pronto y la música ya la tenemos a la mano, que por ejemplo cuando uno toca en orquesta o incluso así hasta en nuestro propio medio, un poco como que, o sea, por ejemplo, uno toca una sinfonía de Mozart y generalmente se repite, ¿no? El movimiento, ¿no? Se repite la exposición o la reexposición o los minuetos ahí da capo al fin o da capo al minueto y el trío y cosas así, que lo hacían justamente por eso, porque tal vez era la única vez que uno iba a escuchar eso, ¿no? No iba a haber otro momento en que se pudiera reproducir o que tal vez la gente lo volviera a escuchar, ¿no? Entonces, para que quedaran los temas claros, la gente tuviera una escucha más concentrada y más a conciencia, pues repetían los movimientos, ¿no? Ahorita ya, pues no, o sea, incluso ya ahorita ya está, uno desea mejor decir, no, es muy largo, ya sin repeticiones, vámonos directo a la segunda casilla, ¿no? Esa es otra como cuestión. Y por ejemplo, eso es cierto también lo de la urbanidad, ¿no? De que te sumerges y o sea, te quita la esencia, ¿no? De muchas cosas. El hecho
pues bueno, de que utilizar la música hasta para la espera en el teléfono, ¿no? La música como un mueble, ¿no? Como algo que ya está, escuchar así la fuente, en la fuente escuchar el agua y no ir a una cascada, ¿no? Entonces todo eso, ese como ilusión, ¿no? También ya la había visto incluso Beethoven, ¿no? Con su sexta sinfonía y su quinta sinfonía, que las dos se estrenaron al mismo tiempo, pero en la quinta Beethoven hablaba sobre la ciudad, que bueno, que tal vez en ese entonces no era tan diferente al campo, porque la sinfonía 6 es la pastoral, es la que representa el campo, y la 5 la que representa la ciudad, pero ya había una diferencia de tipo de música, ¿no? De componer y para qué función tenían. Entonces, sí, ese es el único comentario que quisiera agregar. Muy bien. Sí, muchas gracias. Ay, que te mejores. Tómate de jengibre. Con bugambilia. Ay, ¿no? Y miel. Ah, ¿no? Y miel y Gracias. Y miel y limón. Bueno, vamos a pasar lista. Bueno, la próxima, ya voy a parar esto.